a trabajar, lo que les pido es que tengan también hoja, virome, van a tener que hacer muchos ejercicios. O sea, yo les voy a ir dando algunos ejemplos, ustedes los van a resolver y después los vamos a ir controlando o haciéndolos yo para que me vayan diciendo si les dieron igual. Pero es importante en este tema que vayan trabajando, o sea, tengan hoja y papel para ir resolviendo. Así se van sacando todas las dudas y ven en qué se equivocan, qué es lo que no les queda claro. Bien, bueno, vamos entonces a continuar con las reglas. Vimos, la última dijimos, la derivada de la función potencial, hicimos la versión general, vimos un ejemplo, así que ahora vamos a, siguiendo con el orden, a la regla, lo que se llama regla del múltiplo constante. Bien, bueno, continuamos. Bueno, vamos a ponerle acá algún título a esta sección. Sigue entrando gente. Bien. Entonces, vamos a ver entonces, el título en realidad sería Nuevas derivadas a partir de las anteriores. O sea, de las anteriores ya vamos conociendo, ¿no? Bien. Discúlpenme, pero sigue entrando gente y los tengo que ir haciendo entrar a todos, así que bien. Bien, bueno, entonces vamos a empezar ahora con lo que se llama regla del múltiplo constante. La regla del múltiplo constante es muy simple y me dice que si yo tengo una función g de x, que es una constante a la que la voy a indicar con la letra c, por otra función conocida, la derivada de esta función, la derivada de la función g respecto de x, que sería lo mismo que g' de x, estoy viendo distintas maneras de anotar o denotar las derivadas. Esto sería lo mismo que decir que voy a derivar respecto de x a la constante por, está multiplicando a la función f. Aquí sabemos o conocemos ya que la derivada, perdón, que f de x es derivable, o sea que sabemos que existe la derivada de la función f. Entonces ahora queremos hallar la derivada de la constante por la función. La idea, por lo menos, es demostrar o aplicando la definición de la función derivada, como es el primero que voy a hacer ahora, voy a aplicar la definición, pero vamos a aplicar, o sea, lo voy a hacer calculando el límite, perdón, haciendo la demostración. Las otras que siguen ya lo vamos a ir obviando como les dije recién. Si yo quiero aplicar la definición de derivada de esta función en un punto cualquiera, si ustedes miran el libro, en el libro la hace para un punto determinado y dice, por ejemplo, bueno, vamos a hallar la derivada en un x0. Yo la voy a hallar para todo x porque voy a quiero encontrar la derivada de la función g que se pueda calcular para cualquier x, o sea, no solamente para un x0 determinado. O sea, no estoy hallando la derivada de una función en un punto, sino que pretendo hallar la derivada de una función como función derivada. Recuerden ustedes que todas las funciones derivables tienen o se puede plantear una nueva función que se llama función derivada. Recuerden también que no siempre el dominio de la función derivada coincide con el dominio de la función original, porque algunas funciones no son derivables en todos los puntos de su dominio. Eso lo vimos ya la clase pasada también, pero bueno, lo vamos repasando porque es importante.
Bueno, aplicamos la definición. Ustedes recuerden que como toda, para hallar cualquier derivada, voy a empezar planteando que debo calcular el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0, del cociente incremental de la función g, que sería delta g sobre delta x. Ustedes recuerden que a veces ese incremento delta x también se puede escribir como, o indicar con la letra h, entonces esto yo lo voy a poder escribir así, delta g sobre h cuando h tiende a 0. Y ese delta g, recuerden ustedes a que era igual, es g de x más h menos g de x, todo sobre h. Estoy usando h, podría haber seguido con el delta x, es lo mismo, es indistinto. Bien, ¿a qué es igual g de x más h? Conociendo que g de x es c por f de x. A ver si me lo pueden decir ustedes. Esto es el límite entonces cuando h tiende C a por 0. F por Muy X de bien, X más H. muy bien. Es c por f de x más h, porque lo único que estoy haciendo es reemplazar a la x por x más h, estoy incrementando. Entonces, esto va a ser igual a c por f de x más h, menos g de x, pero g de x acabamos de decir que es la constante por f de x, todo dividido h, ¿no? ¿Y qué puedo hacer ahora arriba? A ver qué les parece. Tenemos una diferencia. ¿Y qué tengo en ambos términos en Factor esa común. diferencia? Claro, muy bien, tengo un factor común que es c. Lo saco, factor común, y nos queda f de x más h menos f de x. Todo dividido h. Esto es una constante. El límite de una constante por una función, ¿a qué era igual? A la constante por el límite de la función. O dicho en otras palabras, una constante se puede sacar del límite, porque justamente es constante y no va a depender del incremento h. Entonces, esto va a ser igual a c por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x, todo dividido h. ¿Y qué es esto que acabo de encontrar acá o de escribir acá? ¿A qué es igual este límite? A la derivada Muy bien, ¿de quién? de f. Ujú, muy bien. Esto es igual a c por la derivada de la función f. ¿Por qué yo sé que esto es el que la función, que este límite me va a dar la derivada? Primero porque es la definición. Y además yo aclaré de entrada, si yo veo acá, vamos a poner un asterisco, yo aclaré de entrada que la función f era una función como derivable, entonces existía la derivada, o sea que existe el límite. También podríamos decir acá, si existe el límite de f, entonces va a existir el límite de g, y va a ser igual a la constante por la derivada de la función f. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden de ahora en más que el límite de una constante por una función, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. La clase pasada nosotros ya vimos cómo era la derivada de una función potencial. Vamos a ver un ejemplo ahora y digo, bueno, a ver, tenemos, vamos a seguir llamándole g de x. G de x es igual a 5 veces x al cubo. Y a mí, yo quiero hallar o me interesa encontrar la derivada de g. Yo conozco la derivada de x al cubo. ¿Qué vimos nosotros la clase pasada? Viendo acá, lo voy a encerrar para recordar. Vimos, lo último que vimos la clase pasada, es que la derivada respecto de x, de cualquier x elevado a un exponente, era el exponente por x a n-1. ¿Se acuerdan? Esto, si no me equivoco, fue lo último que vimos. Donde n lo hacemos extensivo a un número real. Recuerden que podía ser
una raíz cúbica que yo la escribía como un tercio y lo podía derivar de esta forma. Bien, ¿qué acabo de ver yo recién? Que la derivada de 5 por x al cubo va a ser igual a 5 por la derivada ¿de quién? De x cubo. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? En base a lo que acabo de recordar acá. 3 por 5 x por al 3 x cuadrado. cuadrado. 3x Muy cuadrado. bien, muy bien. La derivada es 3x cuadrado. Directamente esto va a ser 15x cuadrado. Fíjense ustedes que yo cuando empiece a trabajar en la práctica voy a decir, tengo que derivar 5x cubo, es 5 por 3, 15x al cuadrado. O sea, no voy a hacer todos estos pasos. ¿Lo entendieron? Y esto a mí a su vez me va a permitir ahora también derivar polinomios, pero antes de derivar un polinomio vamos a ver la regla de la suma. Esta es una de las que no vamos a probar. Porque Profe, es muy esa simple. Sí, demostración se podría tomar en teoría. no, lo que yo no demuestro no lo tomo en teoría. Eso ya se los Ah, había aclarado. O sea, yo solamente pido que demuestren lo que yo demuestro en clase. Y hay algunas demostraciones incluso que yo les voy a decir cuando las estoy haciendo, no las estudien porque no las voy a tomar. ¿Me entienden? O sea, puedo tomar menos, pero nunca puedo tomar más. O sea, no corresponde. Si yo no lo demuestro, no les voy a pedir que me lo demuestren ustedes. Yo la regla de la suma no la voy a probar, porque si ustedes ya entendieron la de una constante por una función, pueden agarrar el libro, lo pueden leer y pueden entender perfectamente por qué la derivada de una suma es la suma de las derivadas, porque aplico la definición y me va a quedar, cuando aplique la definición y distribuya el límite de una suma, voy a tener las dos derivadas sumadas, o sea, no tiene sentido que le dediquemos un rato a esto, ¿se entiende? ¿Entienden lo que digo? O sea, tengo una función a la que le vamos a indicar con una letra mayúscula, puede usar cualquiera, una f de x, que es la suma de una función h, no me gusta ese h porque a veces lo confunden con el incremento, vamos a llamar que es igual a una función g de x más una función r de x. La derivada de esta función, que es la suma de dos funciones que yo sé que son derivables, y yo esto lo tengo que aclarar, g de x y r de x son derivables en todo el dominio, o sea, son funciones derivables. Si no fueran derivables, bueno, ahí ya tendría que empezar a analizar lo que sucede. Pero si yo tengo que f es la suma de dos funciones, se puede demostrar fácilmente aplicando la definición que la derivada de esta función suma, lo voy a escribir si quieren, nos tomamos el paso de decir que tengo que derivar esta suma, la derivada es igual a la suma de la derivada de ambas funciones. ¿Alguna duda? ¿Se entiende esto? La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Ustedes saben que restar es sumar el opuesto. Entonces, si yo tengo que es la derivada de una resta, va a ser la resta de las derivadas. Y puedo generalizar entonces con la resta y decir que si tengo que hallar la derivada, ya sea de una suma o de una resta de dos funciones, me va a bastar con sumar o restar las derivadas de ambas. ¿Se entiende, no? sí, sí. Esto está, pueden ver la demostración incluso en el libro, es muy simple. Bien, entonces generalizamos con esto, la derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Esto sirve para derivar polinomios, después lo vamos a ver en un ejemplo, pero sí, lo que me interesa ahora que veamos es la regla que voy a utilizar para derivar el producto de dos funciones, que a esta sí la vamos a probar, porque tiene un artificio y es importante que vean porque si no después no lo van a entender cuando lo quieran ver solo. Derivada del producto de dos funciones. Después incluso se puede generalizar a más de dos este producto, pero con que yo entienda cómo se hace para dos, después puedo resolver para el producto de tres o de más.
Bien, tenemos entonces, vamos a ver ahora, esta sí probada, cómo es la derivada del producto. Bien, la regla de derivación del producto, que ustedes van a ver en el libro, que la van a tener en la sección 3.2, después yo voy a volver un poquito para atrás para ver algunas cositas más que me quedaron pendientes en el orden que emplea este autor. O sea, yo siempre después de la suma doy lo del producto, pero acá, o sea, Stewart lo divide en secciones y agrega o quita cosas y después en la práctica van a aparecer alteradas. Por eso después yo voy a volver un poquito para atrás. Bien, la regla de derivación entonces del producto, ustedes lo tienen en la sección 3.2, no es tan importante. Yo lo que voy a hacer para derivar también, para demostrar esto, es no voy a utilizar el método que usa el libro, voy a usar otra demostración que me parece bastante más simple, por eso también les doy para que les quede acá como lo doy yo y les aclaro, porque no es lo mismo que usa el libro, pero bueno, no importa. Tenemos una H o una f de x, como ustedes quieran, o una g, o sea, dada una g de x, igual al producto de dos funciones, u de x por b de x, donde u y b sabemos que son funciones derivables en su dominio, o sea que puedo trabajar tranquilamente con las derivadas de las dos funciones. Bien, si yo quiero encontrar la derivada de g, voy a tener, aplicando la definición, que aplicar el límite del cociente incremental. Yo empiezo hablando del delta x tiende a 0, de delta g sobre delta x. Puedo usar h también. Es exactamente lo mismo. Bien, entonces, usando h, si quieren, es el límite cuando h tiende a 0, de delta g. Delta g sabemos que es g de x más h menos g de x todo dividido h. Bien, y esto sería, trabajando algebraicamente, voy ahora a reemplazar. ¿Por quién reemplazo a g de x más h? Sabemos que g aplicada a x es u de x por b de x, a que será igual g de x más h. Cada vez que hay una X, le sumo U de H. x más h por b de x más h. Perfecto. Todos lo entienden. El que no entiende algo, pregunte. ¿Eh? Es u de x más h por b de x más h, menos g de x, que ya acabamos de incluso de decir lo que es u de x por b de x. ¿Lo entendieron hasta ahí? Bueno, yo tengo que resolver esto, y esto se complejiza mucho ahora, porque digo, bueno, ¿qué hacemos con esto para poder calcular? Y bueno, lo que hacemos es utilizar un artificio. Ese artificio consiste en sumar y restar. Sumo o resto y sumo un producto y el producto vamos a multiplicar el producto de u por u de x multiplicado por b de x más h. Lo resto y lo sumo. ¿Me siguen? Si estoy sumando y restando es lo mismo que decir que estoy manteniendo exactamente la igualdad. Puedo seguir trabajando con esta igualdad porque sumar y restar equivale a no alterar para nada la expresión dada. Simplemente lo que me va a permitir a mí es reordenar esto y poder obtener lo que estoy buscando. Bueno, ¿cómo lo reordenamos? Y bueno, vamos a empezar con u de x más h por b de x más h menos, y ahora voy a escribir este que está restando, lo voy a escribir acá. Lo voy a poner en rojo si quieren para que ustedes no se pierdan. Voy a restar antes u de x por b de x más h, y ahora
sumo, el que está sumando lo voy a agregar adelante, más u de x por b de x más h, menos u de x por b de x. Y ahora voy a ver cómo puedo sacar factor común de manera conveniente, digamos, ¿no? Fíjense ahora, si yo analizo, acá tengo entre estos dos un factor común que es ¿cuál? Entre los dos primeros. ¿Qué me quedó como factor común? Si yo lo B de miro, X más H. claro, puedo sacar factor común b de x más h. Lo sacamos. Saco factor común b de x más h, lo voy a escribir en rojo. Lo sacamos factor común y ¿qué nos queda? Me queda u de x más h menos u de x. Y ahora vamos a los otros dos. O sea, yo primero saqué factor común acá. Y ahora vamos a sacar factor común acá. ¿Qué saco factor común ahora? Entre los dos últimos. Y el que tengo para X. sacar factor común es u de x. Muy bien. Entonces ponemos más u de x por b de x más h, ya lo escribo todo en negro, b de x más h, menos b de x. Todo dividido h. Bien. Y ahora analizo lo siguiente. ¿A qué es igual este límite? Si yo lo analizo ahora, o lo vamos a escribir, esperen que lo vamos a escribir de otra forma para que lo puedan ver un poquito más. O sea, no nos va a demorar mucho más la demostración. Fíjense, tenemos el límite entonces, cuando h tiende a 0, y vamos a separar este h que está dividiendo en la suma de dos fracciones, digamos. Vamos a dejar b de x más h, que multiplica a u de x más h menos u de x, y vamos a poner ese denominador h separando en dos fracciones. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Si alguien no entiende, pregunte, ¿eh? Sí, como un denominador. Claro, o sea, estoy sacando, escribiendo, separando en dos fracciones a ese mismo que tengan el mismo denominador, ¿no? Estoy reordenando convenientemente, o sea, lo hago a propósito. ¿Por qué? Porque yo este límite lo conozco. ¿Qué me da este límite cuando h tiende a 0? H La tiende a 0. derivada. Muy bien. Si voy al segundo miembro, ¿esto Lo qué me mismo. da? Eso es claro, pero ¿de qué función? De B. Claro, ¿lo ven todos? O sea, fíjense ustedes que esto que yo acabo de señalar acá es la derivada de quién, de u. Y esto que está acá es la derivada de quién, de la función b. U de x es una constante porque no va a depender en este caso de h, esto que multiplica aquí, pero aquí en el primer término h tiende a 0, así que ¿qué nos queda cuando h tiende a 0? B de x. Entonces fíjense ustedes cómo nos queda esto. Me va a quedar b de x por la derivada de u más u de x por la derivada de quién, de b. Y eso es la derivada de la función producto u por b. ¿Lo entendieron? Esto lo voy a recordar siempre, no se lo van a olvidar más. Si tengo que derivar u por b, a veces se suele escribir cambiando el orden de esta manera porque incluso es más fácil de recordar. Es la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. ¿Lo entendieron? Esto Sí. va a la tabla de derivadas y no se lo olvidan nunca más. Ay, esperen que no quiero tachar justamente. Ah, no, espera, no quiero tachar, se ve. Esto es lo importante de esto. Bien, vamos a ver ahora cómo lo usamos
Pero bueno, estamos medio corto con la derivada de funciones que conocemos. Ahora lo vamos a aplicar, pero en algún ejemplo simple. Vamos a ver, yo tengo que multiplicar o tengo, no que multiplicar, que resolver la derivada donde está multiplicada la función 5x a la cuarta por raíz cúbica de x más x cuadrado. Claro, ustedes me van a decir, bueno, yo conozco la regla de la suma, podría aplicar propiedad distributiva, pero no se crean que voy a ganar mucho, porque me va a seguir quedando un producto, voy a poder a lo mejor escribir a x como x a la 1/3, o sea, puedo hacer todo un trabajo algebraico para transformar ese producto de dos expresiones algebraicas como tenemos en la suma de funciones, en donde me va a aparecer x elevado a un exponente real. Pero podríamos resolver y hallar la derivada de g aplicando la regla que yo acabo de darle. Si yo aplico esta regla, ¿cómo aplico acá? ¿O cómo la puedo escribir? Tengo el producto de dos funciones derivables. Entonces la derivada de g va a ser la derivada de la primera función, lo voy a indicar primero, por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Bueno, ahora ya me pueden decir ustedes cómo van a ir quedando las derivadas. ¿Cuál es la derivada de 5 por x a la cuarta? 20x al cubo. Muy bien, 20x al cubo, por esta función sin derivar. Más 5x a la cuarta sin derivar, por la derivada de esta función que a su vez es la suma de dos funciones. Así que tengo que aplicar aquí la regla de derivación de la suma. Raíz cúbica de x es x a la 1/3. La derivada de x a la 1/3, ¿a qué es igual? A 1/3 por x a la 2/3. ¿Sí? 1/3 menos 1 1/3 menos es, ¿cuánto es 1/3 menos 1? Menos 2/3. menos ¿Sí? 2/3. Perfecto. Entonces me queda 1/3 por x a la 1/3 menos 1, que es menos 2/3. Perfecto. Más la derivada de x al cuadrado, que ¿cuánto es? 2x. 2x. Muy bien, perfecto. Yo podría seguir trabajando algebraicamente, pero como me interesa solamente que ustedes apliquen la regla, lo vamos a dejar acá. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Alguna duda? El que no entendió algo, pregunte ahora. Profe, por ahí a mí se me confunde cuando tenés que sacar que hicieron, ponerle, la última, casi segunda parte que hice 20 de x al cubo. O sea, por ahí se me confunde y no sé cómo sacarlo. La derivada de 5x a la cuarta. Bueno, yo te digo, o sea, quédate tranquila porque es una cuestión de práctica. Si yo tengo una constante que multiplica a una función, acordate que es la constante por la derivada de la función. Si esa función es una función, como en este caso x a la cuarta, que es una función potencial, es el exponente por x a ese exponente menos 1. Entonces sería la derivada de x a la cuarta, vos sabés que es 4x cubo. Al estar multiplicado por una constante, ese 4 inmediatamente va a multiplicar al 5, por eso me queda 20. ¿Sí? O sea, después se hace mecánico cuando yo aplique la derivada de un polinomio, por ejemplo, porque yo ya sé que voy a tener que multiplicar el coeficiente por el exponente que tiene en ese momento el polinomio y directamente lo voy a hacer en forma mecánica. A ver, hagan este solos, para ver si les Perdón, sale. profe. ¿Sí? ¿Y el 3 cómo sé que me queda 3? Eso no entiendo. Porque vos sabés que la derivada de la función potencial, eso es lo que vimos en la clase pasada, la derivada de cualquier x elevado a la r, a un r cualquiera,
es r por x a la r menos 1. Entonces la derivada de x cuarta es 4x cubo. La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. La derivada de x a la 10 es 10 por x a la 9. Son reglas, esa te la tenés que aprender de memoria, no queda otra. Listo. A ver si pueden hacer este. La raíz quinta de x al cuadrado por, y acá vamos a poner acá la suma, más raíz cuadrada de x, todo esto, por, bueno, no lo vamos a complicar tanto, vamos a poner x cuarta más 3x cuadrado. Bueno, a ver, un minutito, para ver si les sale, para que se vayan poniendo práctico con las reglas. Háganlo. A ver. Bueno, ya estamos, lo podemos controlar. Sí, Bien. La raíz quinta, bueno, yo tengo que derivar este producto. Primero, siempre conviene indicarlo, para no confundirse. Sería, empezamos derivando el primer factor, que es esta suma de dos funciones. Lo voy a indicar así, es la derivada del primero por el segundo factor sin derivar, más primer factor sin derivar, por la derivada del segundo factor. Lo indico con esa prima, ¿no? Bien, entonces la derivada nos va a ir quedando. ¿Cómo hago la derivada ahora? Ah, perdón, acá puse 2, no es 2, es x a la 2. Ojo que ahí lo copié mal. X al cuadrado. ¿Cómo queda la derivada de la raíz quinta de x al cuadrado? Que es lo mismo que x a la 2 quintos. ¿Cómo queda esa derivada? Sabemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, ya lo puedo resolver directamente. ¿Cuál es la derivada entonces de x a la 2 quintos? Escucho. 2 quintos por x a las menos 3 quintos. Por x, muy bien. A la 2 quintos menos 1 es menos 3 quintos. Esa es la derivada del primer sumando. Más la derivada del segundo sumando, que ¿cuánto vale? La derivada de raíz de x, esto es x a la 1 medio, Un es medio 1 de medio X. por x a la menos 1 medio. Sí, ¿alguien decía algo? No, yo había dicho el resultado ese. Sí, muy bien. Les aclaro, acá hablando de la derivada de la raíz. Está muy bien, o sea, si yo quiero derivar raíz de x, yo sé que esto es derivar x a la 1 medio, y es 1 medio por x a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Yo lo puedo
hacer paso a paso, ponerlo así, y a su vez esto es x a la menos un medio es 1 sobre raíz de x. O sea que esto es lo mismo que 1 sobre 2 raíz de x. Yo por ahí lo que les aconsejo cuando empiezan a trabajar es que siempre recuerden que la derivada de la raíz es 1 sobre 2 veces la raíz, porque es una función que aparece muy seguido en los ejercicios y siempre conviene ya de entrada, para no gastar dos pasos, en escribirlo de esta forma. Es simplemente por conveniencia, o sea, poner que esta derivada es 1 sobre 2 veces la raíz. Recordarlo ya de memoria. Pero bueno, eso depende de cada uno. El que no quiera hacerlo y lo hace paso a paso, está bien. Más, bien, raíz quinta de x al cuadrado más raíz de x y ahora tenemos la derivada de x a la cuarta más 3x cuadrado. Esta es más simple, porque ya sabemos que la derivada de x cuarta que es igual a 4x 4x cubo. cubo. Y la derivada de 3x al cuadrado, 6x. 6x, muy bien. Bien, ¿alguna duda? Bien, bueno, vamos a continuar, vamos a seguir con algunas cuestiones de la sección, faltaban de la sección 3.1 y después vamos a ver la derivada del cociente. Bien, lo que aparece, lo que tendríamos que ver ahora, para que no nos quede nada aquí en el, sin ver, para cuando vayan ordenadamente en la práctica, vamos a ver lo que se llaman las derivadas de las funciones exponenciales, donde x aparece como exponente. Hasta ahora estuvimos viendo potenciales, ahora vamos a las exponenciales. Bueno, y acá vamos a tener que ver algunas cuestiones. Las funciones exponenciales son aquellas que tenían esta forma, ¿se acuerdan? A elevado a la x, con la condición de que a tenía que ser un número positivo y también como distinto de 1, ¿no? ¿Se acuerdan? El dominio son todos los reales y ¿qué más? ¿Qué otra consideración? Es siempre una función positiva, ¿se acuerdan ustedes de las gráficas, no? Entonces, para hacer gráficas nosotros trabajamos con las a mayores que 1, donde veíamos que las funciones, esas funciones exponenciales eran funciones crecientes, y si a estaba entre 0 y 1, por ejemplo, a elevado a, perdón, un medio elevado a la x, un tercio elevado a la x, siempre un número menor que 1 pero positivo, nos daban funciones decrecientes. Eso lo vimos a su debido tiempo cuando vimos las funciones exponenciales. Recordamos rápidamente, simplemente porque nos va a servir para ver algunas cuestiones acá. Cualquier función del tipo a a la x siempre pasaba por 1, ¿se acuerdan? Porque a a la 0 siempre vale 1, y para cualquier a mayor que 0, la gráfica tenía esta forma, ¿se acuerdan, no? Son siempre positivas y crecientes, y estoy representando una más grande que 1. Bien, simplemente para recordar. Ahora nos interesa hallar la derivada de esta función. Acá una cuestión muy importante para recordar es esto, ¿no? Que siempre a la 0 vale 1. Bueno, vamos a intentar calcular ahora la derivada de esta función. Si yo aplico la definición, la derivada de esta función, sabemos que es el límite del cociente incremental. Si uso h será el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x todo dividido h. Recuerden que esto se llama cociente incremental, no me voy a olvidar nunca de eso. Entonces, esto es el límite cuando h tiende a 0. ¿Y a qué es igual f de x más h en este caso? A la x más h. Muy bien. Menos f de x, que es a la x. Y ahora voy a observar algo. Fíjense ustedes que a la x más h se puede escribir de otra forma.
¿No es lo mismo decir que a la x más h es a la x por a la h? Quiero que me digan si hay alguien que no entiende esto. Esto se puede reemplazar por esto. ¿Por qué? Producto de potencia de igual base Misma era. base. Perfecto. Producto de potencias de igual base se suman los exponentes. Muy bien. Ahora en lugar en lugar de ir de esta parte a la, o sea, vamos de atrás para adelante, en lugar de ir de adelante para atrás. No sé si se entiende. Producto de potencias de igual base se suman los exponentes. Si tengo una potencia con dos exponentes sumados, lo puedo escribir como el producto de dos potencias de igual base. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a poder escribir esto ahora como, y si yo lo tengo como a a la x por a a la h, menos a a la x dividido h, ¿no puedo sacar factor común ahora? A a la x. Sí. Claro, y me queda a la h menos 1 dividido h. Perfecto. Y a la x es la función, no depende de h, es la función. Entonces lo puedo sacar afuera y es a la x por este límite. El límite, cuando h tiende a 0, de a elevado a la h menos 1 todo sobre h. Entonces alguien puede decir, bueno, hasta ahí llegamos, pero ¿y esto qué es? O sea, esta expresión es algo tiene que representar ese a la h menos 1 dividido h. Entonces, yo digo, bueno, si a mí se me hubiera ocurrido hallar la derivada en 0 de esta función. Si yo quiero hallar, me hubieran pedido que encuentre la derivada en el punto 0 de esta función, yo tendría que haber hecho el límite cuando h tiende a 0 de f en 0 más h menos f en 0 todo dividido h. Si quiero encontrar la derivada de la función en ese punto, en 0. Se me podría haber ocurrido hallarla en cualquier otro punto, en 1, en 2, en 1000, en cualquiera, pero a mí me interesa ver qué pasa si la quiero hallar en 0, pero es muy interesado porque voy a encontrar algo muy importante acá. Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f en 0 más h, es lo mismo 0 más h, es h, ¿no? Menos f en 0 sobre h, y ahora me voy a la función. ¿Cuál es la función que estoy trabajando? Es a la x, pero si tengo f en h va a ser a la h. ¿Cuánto vale f en 0? No me tengo que olvidar que la función con la que estoy trabajando es a la x. 1. Si x vale h, voy a poner a la h. Si x vale 0, voy a poner f en 0, es a la 0, ¿no? Lo vamos a reemplazar en el otro punto. ¿Cuánto vale a elevado a la 0? 1. 1. Entonces, es el límite cuando h tiende a 0 de a la h menos 1 dividido h. Esto me va a dar un número, y todo va a depender de quién, y de cuánto vale h, perdón, cuánto vale a. Pero la derivada en 0 de esta función tiene esta expresión, es a la h menos 1 sobre h. Entonces, en base a esto, yo observo que esto que tengo acá es esto que tengo acá, ¿o no? Es lo mismo. Son dos cosas iguales. Entonces, acabo de encontrar que, ¿qué es eso? La derivada en quién, en 0. Entonces, habiendo encontrado esto, yo voy a poder decir que la derivada de cualquier función exponencial, o sea, dada una función exponencial a la x, la derivada es a la x por la derivada de la función en 1. ¿Lo entendieron? Que esto es la derivada de la función en el punto 1.
por f' en 0. Vamos, voy a borrar esto para indicarlo mejor. Queda indicado mal así. Confuso. Vamos a tratar de indicarlo de una manera mejor. Entonces yo digo, si tengo que encontrar la derivada, de esta función, que es la derivada de a a la x, es igual a la x por la derivada de la función en 0. O sea que yo cada vez que quiera encontrar la derivada de una función exponencial, voy a tener que a la función derivarla en 0 y ver qué número me da. O sea, esto es un número. ¿Estamos de acuerdo? Que podría, o sea, va a terminar siendo también una constante, pero para cada valor de a voy a tener un valor distinto, ¿se entiende? Entonces, ese número depende de cuánto vale a. Esto es el límite, cuando h tiende a 0, de a elevado al h menos 1 dividido h. Bien, ustedes van a ver, esto depende de a. Esto hay que aclararlo muy bien. Va a depende el resultado de ese límite, ¿no? O sea que va a depender de cuánto vale el a. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, lo que estoy diciendo? O sea, para cada función exponencial voy a tener una derivada distinta. Ejemplo. Ejemplo. F de x igual a 3 a la x. La derivada de esta función es 3 a la x por la derivada de la función en 0. La derivada en 0 la tengo que calcular aparte. Es el límite cuando h tiende a 0 de 3 a la h menos 1 dividido h. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que empezar a calcular cada uno de esos límites. Y bueno, lo que, si ustedes miran el libro, lo que hace en cada uno de los cocientes es calcular con 6 cifras decimales valores aproximados de cada uno de ellos. Según tablas, la derivada en 0 es aproximadamente, cuando la base es 3, es aproximadamente 1,10 o 1,09862. Bueno, claro, o sea, eso va a depender entonces de cada base, lo que les estaba diciendo. Entonces, si yo digo, si es 3 a la x vale, este valor es ese valor. Si tomamos otra función, como por ejemplo 2 a la x, la derivada es 2 a la x multiplicado por la derivada en 0. Siempre es por la derivada de la misma función en 0. Y la derivada en 0, que es el límite, cuando h tiende a 0, de 2 a la h menos 1 dividido h, me da un valor aproximado de 0,6931,4, etc. Por lo tanto, después de hacer los cálculos y de fijarme cuál es el valor de la derivada en 0 de esta función, la derivada es aproximadamente 0,693 por 2 a la x. O sea que para cada base voy a tener un valor distinto. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Después vamos a poder simplificarlo. Ahora, alguno de ustedes me podrá decir, y bueno, pero ¿hay alguna función cuya función exponencial, cuya derivada sea 1 y me quede directamente la misma función? Sí, hay una función. Y ahí definimos al número e.
Así se define. Nosotros lo estuvimos usando, pero sin haberlo definido. Definimos al número E, ese número que nosotros ya Profe, lo estuvimos usando. Sí, te escucho. ¿puedes subir un poquito? Sí, sí, sí. Bueno, terminen de copiar. Yo agrando un poquito acá la pantalla para que puedan copiar mejor. Copien y ¿Qué pasó? ¿Se fue Rita? Sí, me Parece parece que que sí. sí. Sí, parece que sí. Porque se Pero le cortó de golpe y digo, ¿qué pasó? ¿Habrá dejado de hablar en serio o se cortó en serio por el internet? No, no, se le debe haber cortado. Qué garrón. perdón, ¿ahí me escuchan? No, les decía que me tuve que volver a conectar con los datos del teléfono, así que espero que siga bien la conexión. Sí, ¿Me escuchan bien? Sí, profe. sí, sí, se escucha. Sí, profe. Bueno, vamos a ver, no sé, no entiendo qué pasó, pero bueno, sigamos. Bien, estábamos diciendo que veíamos que todas estas funciones exponenciales, yo digo, bueno, pero para cada función exponencial voy a tener que estar calculando ese valor. Sí, es así por ahora. Después vamos a ver que esos números que yo voy encontrando también eh, tienen una expresión que la voy a poder calcular directamente. Vamos a definir ahora, perdón, el número E. Esperen que tengo que conectar de nuevo. Bien, bueno,
vamos a continuar acá. Nosotros habíamos dicho recién, perdón, ¿estoy compartiendo pantalla? No. No, vamos. No. Se fue todo, esperen que volvemos. Disculpen. Ahí estamos. Bueno. Volvamos acá. Bien, vamos a ver ahora lo siguiente. Nosotros acabamos de ver que entonces cualquier función, o sea, haciendo un pequeño resumen, cualquier f de x que sea a elevado a la x, tiene como derivada a la misma función por la derivada de esa función en cero, donde f' en cero es un límite cuando h tiende a cero de a la 0 menos 1 sobre h. No, a la h, perdón. No es a la 0, es a la h, perdón. A la h menos 1 sobre h, donde cada valor va a depender de esa base. Ahora, siempre, cuando se empezó a estudiar esto, surgió de decir, bueno, pero existe, o sea, alguna base de estas funciones exponenciales que sea igual a 1, o sea, esa fue la duda. O sea, la duda fue si existe alguna A tal que todo este límite sea igual a 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si existe una A tal que este límite, cuando h tiende a 0, de a la h menos 1, sobre h, que esto sea igual a 1, para que me quede directamente a la x. Entonces se encontró, o sea, analizando, que sí, existe una función, una a, y ese a es justamente el que se define como el número e. Entonces, definimos o decimos que existe a la x igual a e a la x, o sea, el número e es el que se define así, tal que la derivada de esta función, perdón, vamos a decirlo bien, si f de x es e elevado a la x, la derivada es e a la x. Por 1. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que la derivada de esta función en 1 vale 1. O sea, estoy diciendo que el límite de e a la h menos 1 sobre h, cuando h tiende a 0, es 1. Ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Qué significaba la derivada de la función en un punto? Que era la pendiente de la recta tangente a la gráfica en ese punto. Si yo pienso ahora en la función e a la x, recién vimos la de una función, la gráfica de una función cualquiera. Si yo ahora voy a tratar de hacerla, a decir que lo que estoy representando es la función e a la x. Es una función que pasa por 1, es así. Yo digo que si esta función es e a la x, cuando yo trazo la recta tangente a la gráfica en 1, esa tangente, la tangente, ¿cuánto vale? La tangente de ese ángulo alfa es 1, es la pendiente, ¿no? Si yo trazo la recta tangente a e a la x, la pendiente es 1, y esa pendiente es la derivada de la función en 1. O sea, es el límite, cuando h tiende a 0, de la derivada de esta función cuando x vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Esto es con un pequeño repaso de lo que vimos antes, con la interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto. O sea, trazamos la recta tangente en ese punto, la pendiente de la recta,
que no es otra cosa que la tangente trigonométrica del ángulo que forma dicha recta con el semieje positivo de las x, ese resultado, esa pendiente, la tangente de ese ángulo, es la derivada de la función en el punto. En este caso particular de la función e a la x, cuando x vale 0, la derivada en 0, me da 1. O sea que el ángulo, ¿cuánto vale el ángulo cuya tangente vale 1? Hablando de un ángulo del primer cuadrante. Pi sobre 4. Sabiendo, pi sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? O sea que esa recta tangente es la recta que pasa por el 0, 1 y que tiene una pendiente de 45 grados, si lo quieren medir en grados, o de pi sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es, o sea, estamos metiendo un poquito de derivadas y recordando un poco el concepto inicial, la interpretación geométrica de la derivada de la función en un punto, siempre asociado con la recta tangente, y así se define el número, la función e a la x. Podemos decir que la función e a la x es aquella función exponencial cuya recta tangente en el 0, 1 forma un ángulo de pi sobre 4 con el semieje positivo de las x. O si lo quiero acortar, la función e a la x es aquella función cuya recta tangente en el punto 0, 1 tiene pendiente 1. Si lo quieren indicar como pendiente, la pendiente es 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes ven en el libro, lo definen, hay una definición incluso del número e de esa forma, yo la voy a escribir acá. La definición de este número que se llama número E, también número de Euler, si lo nombramos a Euler así en castellano, decimos que la definición del número de Euler sería aquel número, es el número, es la base de una potencia, es el número tal que el límite cuando h tiende a 0 de e a la h menos 1 dividido h es 1. ¿Estamos de acuerdo? Es una definición. Y como toda definición, mi profesor de análisis 1, cuando yo estudiaba ingeniería química, decía, ¿usted cómo se llama? Tal, bueno, su nombre es una definición. Esto se define así, es una definición. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Lo entendieron? ¿Entienden cómo se define? Sí, profe. Bueno, es una definición. Bien, y luego no me voy a olvidar nunca que la derivada entonces de f de x igual a e a la x es la misma función. Es una función cuya derivada coincide con la misma. La derivada de e a la x es e a la x. ¿Estamos de acuerdo? Y también acabamos de ver como a modo de repaso que la derivada de cualquier función a la x es a la x por este límite, ¿no? Bueno, y ahora yo ya les digo que este límite va a depender, por supuesto, de a, y no es otra cosa que el logaritmo natural de a. Entonces, de ahora en más, la derivada de a la x es a la x por el logaritmo natural de la base a. ¿Estamos de acuerdo? Por ahora lo vamos a tomar como una definición también, y en algún momento lo vamos a probar, pero bueno, por ahora lo definimos así. ¿Quedó claro esto, chicos? Vieron que nosotros dijimos para cada A, yo escribí para 2, para 3, y bueno, resulta ser que esos números que vamos obteniendo no son otra cosa que los logaritmos de esa base. Entonces, a modo de ejemplo, si yo tengo una g de x igual a 5 elevado a la x,
La derivada, yo voy a poder escribir directamente que es 5 a la x, y en lugar de escribir el límite cuando h tiende a 0, de 5 a la h menos 1 sobre h, yo sé que ese resultado no es otra cosa que el logaritmo natural de 5. ¿Alguna duda? Bueno, y ahora resuélvanme solos este ejemplo. Vamos a multiplicar, vamos a aplicar regla de derivación del producto, de todo lo que estuvimos viendo, pero ahora me van a multiplicar a la función 3 a la x por raíz cúbica de x cuadrado más 5 e a la x. Bueno, encuentren la derivada de esa función. Estamos aplicando las reglas ya, ¿no? Bueno, listo, podemos corregir, podemos verlo. Bueno, les doy un minutito más, voy a desactivar un minuto. Bueno, listo, chicos, lo corregimos. Sí, Bueno, si corrijo rápido, tengo que dar otra clase y no tengo internet y aparentemente es algo general por esta zona, así que bueno. Vamos a ver hasta dónde me dan los datos. Bueno, chicos, vamos a resolver este producto. Si yo aplico, o sea, primero, cuando tengo un ejercicio ya de este tipo, siempre tengo que identificar, antes que nada, la operación algebraica principal. La operación algebraica principal, ¿cuál es en este caso? Una suma de dos términos, ¿no? Bien, primero identifico eso. Yo sé que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces yo ya podría ir indicando y decir, bueno, esto es la suma de la derivada de esta función más la derivada de esta otra. Cuando voy a derivar ahora este primer término, ahí sí identifico algo más. ¿Qué tengo ahí? ¿Un qué? Un producto. Tengo que aplicar la regla de derivación del producto. Si no me acuerdo todavía, porque recién lo estoy viendo, la derivada del producto era la derivada de u por b sin derivar, más u sin derivar por la derivada de b. Bueno, vamos a derivar ahora. La derivada de 3 a la x es 3 a la x por logaritmo natural de quién, de 3.
Esa era la derivada de 3 a la x. Por el segundo factor sin derivar. Más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor, que es la raíz cúbica de x al cuadrado, que es x a la 2/3. Eso era 2/3 por x a la 2/3 menos 1 menos 1/3. Ahí estamos de acuerdo que resolví la derivada del producto, la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo factor. Más ahora la derivada de 5 por e a la x, que es la constante 5, por la derivada de e a la x, que no es otra cosa que ¿quién? Que e a la x. Yo por ahora lo voy a dejar así, porque estamos hallando, me interesa que apliquen simplemente la definición, nada más. Lo que acabamos de ver de derivada del producto y lo que estuvimos viendo de reglas. No me interesa por ahora que hagan un trabajo algebraico más. ¿Lo entendieron? Sí, sí. Bien, y para ir terminando por hoy, lo que les voy a dar ahora es lo que sería la regla de derivación del cociente. Profe, una consulta, como para terminar de entenderlo. Sí, dale. Después, o sea, en el tercer término que dice más 5e a la x, es porque estamos obviando que sería por el logaritmo natural de e, que es igual a 1. Claro, justamente vale 1 y porque siempre para cualquier, o sea, si yo lo quiero generalizar, yo dije, la derivada de a a la x es a a la x por el logaritmo natural de a. Si yo en lugar de a la x, para una cualquiera, tomo e a la x, es e a la x por el logaritmo natural de e, que es 1. ¿Estamos? O sea, la derivada de e a la x es e a la x. Lo puedo estudiar así. Recuerden ustedes que nosotros habíamos definido que este logaritmo de a era un límite. Era el límite cuando h tendía a 0 de a la h menos 1 sobre h, pero ese límite es el logaritmo en base e de esa base. O sea, yo ya lo acepto a eso, lo vamos a tomar como también una definición. Por definición, por ahora es así. Digo por ahora porque después podemos llegar a tomarnos el trabajo de probarlo, pero lo vamos a ir aceptando porque no, así podemos avanzar. Bueno, como la regla de derivación del cociente, también usamos un artificio. O sea, yo voy a tomar ahora una u de x dividido una función b de x, y esta es la función que yo quiero derivar. Cuando yo aplico la definición para esto, voy a decir que esto va a ser el límite cuando h tiende a 0, dijimos, de f de x más h, esto lo voy escribiendo rápido porque ya lo sabemos, sobre h. Cuando yo reemplace, voy a tener el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h es u de x más h dividido b de x más h menos u de x sobre b de x. Yo voy a hacer este paso que sigue y después voy a obviar y voy a escribir el resultado, que es lo que decía, algunas demostraciones no las vamos a continuar porque son trabajo algebraico que no tiene mucho sentido. Acá lo que hacemos, o lo que corresponde hacer para resolver esto, es sacar denominador común. Ahí arriba el denominador común es b de x más h por b de x. A ver, esto quedó medio confuso ahí. Lo vamos a poner por b de x, por. Arriba me va a quedar u de x más h por b de x menos u de x por b de x más h.
Acá tenemos un cociente de fracciones donde ustedes pueden ver que cuando yo resuelvo, multiplico estos dos dividido por el producto de estos dos, ¿no? Denominador por numerador. Bien, esto es el límite cuando h tiende a 0, y ya directamente lo voy a escribir. Y de acá vamos a pasar. Voy a tener acá b de x más h por b de x por h. Y arriba, ¿qué nos quedó? Nos quedó u de x más h por b de x menos u de x por b de x más h. Bueno, acá nuevamente para poder resolver necesitamos multiplicar y dividir, perdón, sumar y restar en el numerador a un denominador conveniente. Ese denominador conveniente no es otra cosa que el producto de u de x por b de x más h. Pero yo eso es lo que voy a obviar. Simplemente, sin demasiadas explicaciones, lo voy a escribir y voy a poner el resultado final. El denominador claramente es b de x más h por b de x por h, y arriba les voy a escribir por lo que sumo y resto, pero vamos a obviar ya toda la parte de sacar factor común y que me van a quedar las derivadas, porque se hace muy largo. Bien, entonces, lo que hacemos es restar y sumar lo mismo. Voy a restar u de x por b de x más h, lo resto y lo sumo para que no me altere la igualdad inicial. Asociamos, sacamos los límites y asociamos este con este, y voy a asociar después a este con este que está acá. ¿Qué voy a obtener de sacar factor común, asociar y todo? Les voy a escribir ahora. Trabajando algebraicamente, y calculando el límite vamos a encontrar que si f de x era el cociente de estas dos funciones, cuando yo aplique el límite, a partir de ahí, asociando y todo, me va a quedar nuevamente, la derivada va a ser un cociente. Donde si yo miro acá, fíjense, cuando h tiende a 0, esta h que tengo acá, la voy a asociar con los numeradores para que me den las derivadas. Y en el denominador, cuando h tiende a 0, no me va a quedar otra cosa que la función b elevada al cuadrado. Fácilmente ven que si h tiende a 0 me queda b por x es b cuadrado de x. Y ese h lo asocio para sacar las derivadas, y esas derivadas van a ser la derivada de la función u de x, que va a multiplicar a la función b, menos la función u sin derivar por la derivada de la función denominador. Y esa es la regla. ¿Me siguen, chicos? ¿Lo entendieron? La regla de la derivada del producto es un cociente, de un cociente es, el denominador siempre va al cuadrado y es lo primero que tengo que poner para no olvidármelo. Y en el numerador va la derivada del numerador por denominador sin derivar, menos numerador sin derivar por la derivada del denominador. Nunca olvidarme que va un menos ahí separando los dos términos, y que abajo es la función denominador b de x al cuadrado. ¿Lo entendieron, chicos? Sí. Bueno, esto lo van a trabajar, van a ver ejemplos y lo van a trabajar mucho en la práctica. La semana próxima ya empezaremos, seguramente les van a dar la tabla con algunas trigonométricas, yo demostraré algunas más de las que siguen, pero ya tienen bastante material como para seguir trabajando. Bueno. Profe, ¿puedes subir un segundito? Sí, sí, sí.
Ahí. Yo no hice todo el trabajo, o sea, ya les pongo el resultado porque no tiene sentido. Es igual que para el producto ahora. Bueno, listo, chicos. ¿Lo copiaron todos? ¿Lo ven bien? Yo de todos modos ahora mismo lo voy a exportar ya. Ya lo voy poniendo a esto para exportar. Como así se los puedo poner en el Classroom. ¿Alguna duda